A veces, las personas tienen que sufrir cierto tipo de consecuencias, y por consecuencias se refieren a algo que no te va a gustar. Pero en mi caso, yo pude experimentar lo que es tener una consecuencia como algo mágico. No en el aspecto de que me haya mejorado como persona, sino que la vida me tenía un regalo que yo no estaba esperando. ¿Cómo le podía explicar a mis papás que yo no me sentía lista para entrar a una escuela nueva en mi último año de preparatoria? Se supone que es el año que ya tienes todo controlado y a las personas bien marcadas. No tenía la fortaleza suficiente ni la capacidad de crear nuevos vínculos después de tantos años. En temas más sencillos, ¿cómo podía explicarles el desagrado que tenía por los colores e ideales de esta nueva escuela? Y más aún, que tenía un toque tan frío que lo que me hacía era más vulnerable. Fue así, cuando ya no hubo de otra. En la mañana estaba esperando solamente un milagro, que tuviera todo lo que estaba por pasar, que según yo iba a ser negativo, o algo que me hiciera despertar de un sueño profundo y que todo fuera una mentira. Pero no. Lo sentí tan real como el jugo de naranja que prepara mi mamá, lo cual lo hacía todo más emotivo. Al subir al coche, todo se tornaba un poco más tranquilo. Pero conforme avanzábamos más y más, me acercaba también al borde de la locura. Es una nueva aventura. Mi mamá siempre había sido tan positiva. Ella es parte de mi equilibrio interior, pero en estos momentos ni ella podía calmar lo que yo estaba sintiendo. Yo no esperaba nada más que el tiempo tuviera compasión de mí. Y bien, cada vez pasaban más y más los minutos y podía ver más cerca la escuela. La cara de mi madre era una combinación entre lástima y decepción, lo cual hacía que mi estómago estuviera fuertemente revuelto. Me da escalofríos acordarme de todos esos momentos. Llegué. Un portero con las características más típicas y peculiares que cada escuela bien debe de tener. Bigote arrugado, boina café, pelo despeinado y algo canoso, sin olvidar la torta en mano y el silbato que colgaba de su cuello arrugado. Caminé hacia lo que era mi nuevo salón. Al entrar, vi caras que no me parecían agradables de primera instancia. Y lo primero que cursó por mi mente fue: va a ser el año más aburrido de mi vida. Y para entretenerme, empecé a notar las personalidades típicas de cada salón. El matado, el fresa, el exiliado. Y para colmo, yo. No sabía qué era exactamente. Pero entonces yo pensé que al no saber lo que era mi papel en ese lugar, me hizo dudar más aún si había la posibilidad de que al igual que yo, hubiera alguien que se sintiera similar. Cuando de repente la puerta se abre y entran esos ojos cafés por los cuales no hubo vuelta atrás. El hombre perfecto, para mí. En 3 segundos cumplió 7 puntos en mi lista del hombre perfecto. No podía creer cuando me volteó a ver. El día dejaba de ser tan amargo y se tornaba a ser un poco interesante. Conforme pasaban los días, se me hacía más sencillo asistir a esta nueva escuela. Y como claro, sabemos lo que hace la convivencia, esto era lo único a lo que yo me podía apegar, sobre todo en estos momentos. Quería que viera lo que yo sabía de él, que él todavía no se daba cuenta. Había cierta compatibilidad de caracteres que en ese momento no podíamos entender. Fue cuando dejamos pasar el tiempo y pasar el tiempo. En esos días en los cuales él y yo hablábamos y él entendía lo que yo quería y yo le daba a él la conciencia diaria que él necesitaba. Pero ninguno se atrevía a decir en voz alta lo que uno sentía por el otro. Es una experiencia muy divertida, tratar de experimentar quién se atrevería a dar el primer paso, ya que ambas personalidades ponían en duda esa cuestión. Obviamente yo sabía que iba a salir perdiendo. La modestia no es algo que yo me desayune todos los días, pero siempre me he considerado bastante fuerte cuando algo me llama la atención, y él se convertía en una debilidad que no estaba dispuesta a dejar pasar. Llegó el día en el cual nos íbamos a ver fuera de la escuela. Creo que todos entendemos lo que es tener la tentación a flor de piel. Era un concierto. Ni siquiera sé qué estaban tocando. Mis ojos, a lo único que estaban buscando eran esos ojos cafés en los que ya me había impregnado. Una vez estando ahí no hubo vuelta atrás. Bailamos toda la noche hasta que me dio la mano y al acercarse, mi corazón decía detente, pero yo lo único que hice fue acelerar el paso. Después de eso, los días estaban totalmente contados para él y para mí. Estábamos entrando a un lugar lleno de magia, pero totalmente desconocido para los dos. Desconocido, sobre todo en el aspecto que sabemos que era tan fuerte que no iba a haber ninguna posibilidad de acabar en buenos términos.
porque cuando hay pasión de por medio, al final todo sale mal. Los días pasaron y yo me convertía en una persona más madura, en mi punto de vista, claro. Y yo creo que él también, en el aspecto sentimental, lo cual nos convertía a ambos en personas importantes el uno para el otro. Era como si nos conociéramos de tiempo pasado, era como si el mundo se detuviera cuando estaba a mi lado. En pocas palabras, yo creo que es más fácil decirlo, fue mi primer amor, en todos los sentidos. Y esto no significa que haber estado con alguien más o otras personas cambiara esto de haber experimentado el primer amor. Yo no sabía lo que era contemplarte con una persona, lo cual lo convertía todavía más difícil. Era como si quisieras acelerarte hacia lo malo, obviamente sin querer. Todo era nuevo para los dos, yo creo que por eso se volvió más profundo aún. Me hizo superarme y bueno, después de tantas comidas, fiestas, cenas, tardes, mañanas, no habíamos etiquetado lo que estaba pasando y nunca pensé que me pasaría hasta que pasáramos tiempos separados.